Y en este día pasado por agua vamos a hablar de la situación en la costa, pero desde otra perspectiva. Ya hemos hablado mucho pues, de ese viento, de ese oleaje que protagonizaba pues, nuestra costa más próxima en esta mañana, pero ahora lo vamos a hacer desde el punto de vista de la literatura y todo gracias a Noemí Sabugal y a su Laberinto de Mar. Hoy lo presenta en Moitoconto a partir de las 7 y con un ben querido además. No voy a desvelar ahora el nombre, voy a saludar a Noemí. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantada de estar aquí. Tú habías escrito ya sobre, bueno, una crónica sobre la minería en Hijos del Carbón y ¿por qué ahora el mar? Bueno, me lo preguntan mucho, Claro. claro. Yo nací en la montaña central de León, es una zona minera, mis abuelos y mi padre fueron mineros y por eso, bueno, hice este trabajo, ¿no?, sobre la minería, porque eran un poco los últimos años, estaban cerrando las minas menos, bueno, el Pozo Nicolasa, que queda en Asturias, alguna más pequeñita, pero el resto ya no existen y, bueno, era la desaparición de un digamos, de un mundo, la verdad, de una cultura incluso. Pero mi abuelo, cuando se jubiló, se fue a vivir a Gijón, o sea que yo tengo también mi enlace cantábrico, ¿no? Todos los veranos eran cantábricos y mi abuelo se fue allí porque, bueno, aparte que él era asturiano, con lo cual tengo ese enlace familiar también, ¿no? Con esa parte, con ese territorio marítimo. Y él se fue allí porque decían que el aire marino era muy bueno para los pulmones de los silicóticos. Había Ujú. muchos mineros en Gijón, todavía los hay, mucha gente de las cuencas mineras. Y tengo esa conexión con el mar que yo creo que funciona un poco como espejo, que todo el mundo tiene alguna con algún mar, ¿no? Entonces, en el país en el que estamos, el mar no nos debería ser ajeno a nadie ni nos debería despreocupar a nadie. Creo que todos deberíamos estar ocupados sobre el mar en ese aspecto, ¿no? Y después también tiene mucho de descubrimiento, claro, de lugares que no conocía, de profesiones que, bueno, están casi desapareciendo. Y yo creo que, bueno, que nos marca mucho históricamente el mar y para mí era un reto también, ¿no? Y era, bueno, apasionante, ¿no? Un tema tan amplio también. Bueno, de hecho tú dices que a pesar de que somos una península, España se comporta como una isla. Bueno, claro, somos casi una isla. Entonces, Esto nos pasa aquí a Coruña también casi, ¿eh? Sí, 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 sí. bueno, la isla, cada uno puede ser una isla, ¿no? Aunque hay un poeta, ¿no?, que dice lo contrario, ¿no?, que ningún ser humano es una isla, ¿no? Es un famoso verso, pero casi cada uno, si queremos, podemos ser una isla y casi en el confinamiento lo fuimos de alguna manera, islas interconectadas, pero de una manera un poco extraña, ¿no? Bueno, España es casi una isla, es una península, que es lo que etimológicamente significa casi una isla. Tenemos a nuestros vecinos portugueses que a veces olvidamos, nación enormemente marítima y marinera, igual que nosotros. Bueno, toda la cuestión de los navegantes y descubridores, ¿no?, Ujú. entre comillas, este debate, ¿no?, que hay sobre el tema de quién descubre a quién. Pero bueno, Portugal fue junto con España la gran nación marítima y marinera. Como sabéis, por el Tratado de Tordesillas el mundo se dividió entre españoles y portugueses, básicamente, y los demás que hicieran lo que pudieran. Y los tenemos ahí al lado y después tenemos ese trocito que nos une a través de Francia y a Europa, ¿no? Entonces, esa, digamos, casi insularidad nos ha determinado mucho históricamente, nos sigue determinando y esa circunstancia de país rodeado por mar nos afecta en muchos aspectos. Nos afecta en el sentido, me refiero, no siempre en el sentido negativo, sino que determina pues la parte histórica, la parte económica, la parte laboral, en fin, y a día de hoy, claro. Y todo eso sale reflejado además aquí, porque vaya si te lo has trabajado y has intentado abarcar lo inabarcable, el mar, nuestras costas. Son 3 años de trabajo y quizás de todo esto viene la palabra laberinto. Sí, claro, claro, son tantos temas, ¿no?, que toco, por ejemplo, pues aquí en Galicia, aparte del sector de la pesca, y podemos desvelar si quieres el Ahora nombre. voy, ahora voy. Bueno, pues tenemos, claro, las mariscadoras, bateeiros y bateeiras, Redeiras. las redeiras, que son, por cierto, mayoritarias, quiero decir, en toda España, el sitio donde más redeiras hay es en Galicia. Labor, por cierto, que se está perdiendo en otros sitios o que ya está perdida en muchos puertos, ¿eh? Entonces, sí, aquí es donde hay estadísticamente la mayor cantidad de redeiras, los percebeiros bueno, tantas cosas, ¿no? Pero después también pues está la parte de los naufragios, está la parte de las ballenas, es decir, Galicia además tiene una costa Mm. privilegiada, complicada también,
que lleva a ciertas cosas, como sabéis, pues el Prestige, es decir, esta zona de paso de grandes barcos, etcétera, ¿no? Ujú. Y claro, la costa gallega está muy, muy, muy presente. Y tú en ese recorrido de descubrimiento, además, que nos dice Noemí, se encuentra con Xosé Iglesias y Sí, hoy va a estar en Moito Conto, sí. nuestro poeta mariñeiro. Sí, sí. Xosé es, bueno, muy interesante en muchos aspectos. Yo, de hecho, le entrevisté aquí en el puerto de Oza un día de temporal, precisamente, que estaba toda la flota amarrada porque no había, bueno, estaba más allá del faro de Hércules, ahí no se podía pasar, ¿no? Era tremendo. Pero bueno, en el puerto de Oza, en su barco en Primero Villar, pues estábamos más acunados, ¿no? Estábamos ahí más tranquilitos. Y claro, él tiene una perspectiva de hombre de mar, de persona además que fue tanto pescador de altura como de bajura, con lo cual, que son dos mundos parecidos pero muy diferentes en cuanto a la vida, y él lo explica muy bien en el libro. Y después tiene una faceta artística y literaria que es Bueno, sí, he dicho fantástica. poeta, pero no, es más que esto, Sí, sí, claro. claro, él es poeta, él escribe del mar y sobre el mar, él modela ballenas, Sí. y él es un dibujante para mí extraordinario. O sea, a mí sus dibujos de barcos que se Aparece convierten en ballenas, aparece efectivamente en uno el de libro, El ellos. laberinto mar. Sí, sí, pues me parece que esa dimensión artística, él tiene esa dimensión laboral y esa dimensión artística, ¿no? Y esa dimensión artística vivida no es tan habitual. O sea, es una figura poco habitual el que un mariñeiro pues sea poeta, y a mí me parece muy valioso porque es eso, escribes desde esa vivencia, es Claro, muy claro. valioso. Tú hablas de ese trabajo en el mar, en alta mar, en baja mar, trabajo en el puerto, hablas del relevo generacional, hablas hasta del cambio climático, de los modelos de turistas. En realidad, de turismo, es un hilo conductor el mar que nos vale para hablar de tanto. Sí, claro, es que nos marca en muchísimas cosas. El turismo, por mucho que haya un interior precioso, por supuesto, y un camino de Santiago, como sabéis aquí, que pasa por Hemos muchas, hablado de él hoy en el programa. claro, muchas zonas de interior, y para muchos pueblos pequeñitos es fundamental. Pero nadie se engaña que la mayoría del turismo y del turismo internacional es un turismo costero. Y es más, la potencia que tienen los municipios costeros es tal que el 40% de la población española vive ahí. Es decir, si tú, alguien puede buscarlo, ¿no? Si tú buscas una foto de satélite de España de noche, verás un gran lucero en medio, que es Madrid, y todas las luces en la costa. Y en el medio, más oscuridad. Eso ya te indica cuáles son los puntos más vacíos, más despoblados, y dónde está la población. Y el 40% vive en municipios costeros, en territorios costeros. Entonces, hay una gran presión, claro, también para las costas, pues poblacional, que por supuesto se ve incrementada con el turismo. Y eso nos marca porque somos ese país marítimo, no somos otro tipo de país. En todo ese trabajo de investigación que has hecho, esa recolleita que llamamos por aquí, de enfocar hacia un lugar y de recoger tantos testimonios, bueno, has dicho en varias ocasiones que todo lo que tiene que ver con el Vila de Pitancho a ti te removió. Sí, hombre, a quién no, Claro. es un tema muy difícil, y yo creo que aquí lo importante es dar voz a las viudas y a una huérfana, María José de Pazo, que es la portavoz de las familias. Y yo creo que, bueno, aparte de la tragedia tremenda que es un naufragio, hay una doble tragedia cuando no se recuperan los cuerpos, ¿no? Ellas lo explican muy bien, de esas 12 personas cuyos cuerpos pues no aparecen, no han aparecido. Pues claro, ¿cómo se entierra una ausencia? Es un duelo muy difícil de cerrar. Y después yo creo que el caso del Villa de Pitancho, bueno, nos recuerda que el mar sigue siendo un territorio difícil, pero también nos recuerda que, bueno, es un caso que está por juzgarse, por supuesto, pero yo creo que tal y como se dio en los primeros tiempos, digamos, la gestión de todo esto, yo creo que hay que mirarlo. Es decir, ellas también piden mucho que haya un protocolo claro cuando ocurre algo así, porque al principio pues que no se podía bajar al pecio, después que sí, después, es decir, las familias requieren respuestas y hay que dárselas. Y entonces, bueno, pues como digo, es un caso sin juzgar, pero yo creo que las voces de ellas son muy importantes. Y hablas del mar como, bueno, hablas de cementerios también, pero el mar mismo es un cementerio, ¿no? Ante nuestros ojos hablas también de esos inmigrantes que llegan Claro, ahí en y ese que capítulo, mueren. sí, bueno, según la estadística de la Organización
Mundial para las Migraciones, la ONU, el año pasado, en 2023, murieron 1.400 personas intentando llegar a España, ¿no? Y que son muchos más, porque hay muchos naufragios que no se conocen, o no se conoce exactamente el número de personas que iban en la embarcación. Yo ahí hablo también, en ese mismo capítulo, de España como una nación enormemente migrante, aquí en Galicia, que os voy a contar, ¿no? Un cálculo de un historiador gallego que yo cito, pues dice que más o menos los puertos gallegos se calcula que entre mediados del siglo XIX y mediados del XX pues salieron más de 2 millones de personas. En realidad fueron más también, porque nosotros fuimos migrantes irregulares, migrantes sin papeles. Se embarcaba, en los barcos había muchísima más gente de la que se declaraba, no se iba con contrato, es decir, cada uno iba como podía, algunos iban sí, otros no, la mayoría no. Es decir, nosotros también fuimos ese tipo de migración, ¿no? Y una migración por mar. Y ahora tenemos efectivamente esta situación que ya viene pues desde la crisis de los cayucos, que fue el primer año pues en el que hubo un desembarco mayor, y que es una cuestión española, pero es una cuestión europea y es una cuestión mundial. Y yo creo que a veces es vergonzoso y lamentable cómo se trata y cómo las cosas que se escuchan, que aparte están muy manipuladas y muy poco apegadas a la realidad del porcentaje de población que viene, el porcentaje de población que se queda, y que pues hay una cosa clara, que es las vidas humanas, o sea, es una cuestión humanitaria. Pero, por ejemplo, ya que estamos hablando del sector de la pesca, y aquí en Galicia lo sabéis muy bien, ese difícil reemplazo generacional que tiene este sector está siendo cubierto con mano de obra migrante. Tenemos aquí el caso de Burela, clarísimo, con una población caboverdiana desde hace mucho tiempo, ¿no? Ligada al mar, ligada al trabajo de la pesca. Y en tantos otros sitios, en los puertos vascos hay muchos marineros africanos también, sobre todo senegaleses. En la pesca ahora mismo de altura, cerca del 60% o incluso más en algunos barcos son mano de obra extranjera, en barcos españoles me refiero de altura. Y claro, esas son las manos que están en el campo, esas son las manos que recogen la fresa, esas son las manos que pescan la merluza, esas son las manos que cuidan a la gente mayor. Entonces, pongamos las cosas en perspectiva, porque si no, lo que se utiliza es el miedo y el odio, que son armas arrojadizas muy fáciles de utilizar y muy hirientes, pero muy falsas también. Pues son las palabras certeras de Noemí Sabugal, ya veis, para lo que da este libro, que es como un pecio, un tesoro, un hallazgo, Laberinto Mar, y que hoy se presenta en Moito Conto con Xosé Iglesias a partir de las 7 de la tarde. Noemí Sabugal, gracias. A vosotros, gracias.